Una de las cosas que ha generado cualquier cantidad de polémica en esta tarde tiene que ver con el único extranjero detenido ayer en todas las manifestaciones que hubo de los estudiantes secundarios. Él es un joven argentino, es militante del Partido Humanista, fue expulsado del país después de haber sido detenido en el día de ayer y se le acusó de un montón de cosas, incluso hubo personas señalando que no se iba a aceptar que se viniera desde el extranjero a activar grupos para causar violencia o daños a la propiedad pública y privada. En defensa de este muchacho ha salido el Partido Humanista chileno. Efrén Osorio, el presidente del Partido Humanista, está con nosotros desde el local de esa repartición política. Efrén, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Fernando. Cuéntame básicamente quién es este joven y qué fue lo que hizo y de qué se le acusa. Jorge González, un joven de 21 años, que es militante del movimiento humanista argentino, que ha estado los últimos meses acá en Chile, y se le acusó prácticamente de ser un agente infiltrado internacional de los piqueteros, etcétera, etcétera, que en definitiva es absolutamente falso. Él no participó de las manifestaciones estudiantiles, iba pasando por la Alameda, vio lo que estaba pasando, empezó a observar la situación, se produce una situación compleja de disturbio y es tomado detenido. Y en ese minuto lo llevan a la comisaría y en definitiva intentan, a mi juicio, hacer un montaje para demonizar el movimiento estudiantil. O sea, el movimiento estudiantil estuvo todo el día de ayer desde Arica a Punta Arenas movilizado con miles de estudiantes en un 95% de manifestaciones pacíficas y un 5% con problemas. Pero en definitiva lo que intenta hacer acá el Ministerio del Interior es tratar de desacreditar ese movimiento diciendo que hay agentes infiltrados, agentes internacionales o activistas que vienen de otros lados a inducir desórdenes. Y eso es absolutamente falso. O sea, yo en definitiva hablé con Felipe Arboe durante el día y le dije que me mostrara prueba, que me mostrara alguna situación. Y no hay nada que inculpe a Jorge González sobre eso. Más aún, el propio juez de garantía lo dejó en libertad. Él no fue sometido a proceso ni nada de eso. Y cuando salimos a la calle, yo lo estaba acompañando, Investigaciones lo sube al móvil y lo lleva por un decreto de expulsión del Ministerio del Interior, decreto administrativo y no judicial. Ahí se ve el momento justamente cuando está Jorge González siendo escoltado por algunos guardias de gendarmería. Pero, Efrén, tú señalas de que él iba pasando y que de alguna forma fue arrestado por la policía por estar asociado, digamos, tangencialmente, pero no participativamente a un evento. Yo he escuchado cualquier cantidad de manifestaciones prácticamente idénticas a esa hoy día de Efrén, de gente que estuvo detenida y que da la sensación de que todos iban pasando sin tener nada que ver con el hecho. Mira, a Jorge, de un chico de 21 años, yo lo conozco. Él trabaja por la no violencia activa. Todos nosotros, humanistas, en todo el mundo trabajamos por la no violencia activa. Yo mismo he ido a dar charlas a distintos países y nunca se me ha tratado como terrorista o como activista internacional. Jorge trabaja eso en un barrio de San Miguel. Él iba en su micro, se bajó, vio lo que estaba pasando, conversó con algunos escolares, le indicó ciertas cosas en términos de que no podían irse en términos violentos, de que en definitiva ellos tenían que encauzar su protesta de una manera distinta, y en eso estaba conversando cuando viene Carabinero y en definitiva lo lleva detenido. Entonces, te lo aseguro abiertamente y emplazo al Ministerio del Interior que muestre alguna foto, que muestre alguna filmación, que en definitiva demuestre que Jorge estaba haciendo algo, quebrando un vidrio, con una molotov o una resortera. Eso ninguno de los nuestros lo hace. Y lo que acá, insisto, se está tratando de hacer es tratar de demonizar el movimiento estudiantil y tratar de distraer la atención de la opinión pública para tapar lo que está pasando. Miles de estudiantes chilenos han manifestado pacíficamente en un gobierno que se dice que es un gobierno ciudadano y que no acepta las movilizaciones ciudadanas. Efrén, se ha señalado de que este muchacho formaba parte, es una de las acusaciones que se hizo formalmente por parte del gobierno, que él formaba parte de un acto de lo que se denomina activismo, en pocas palabras, que venía para esto o para cosas relacionadas con esto. ¿A qué vino Jorge González y por qué, según tu propia declaración, él tenía la posibilidad de conversar con los estudiantes y recomendarle incluso lo que tenían que hacer? Mira, nuestro movimiento cumplió 37 años el domingo recién pasado, fue anunciado por toda la prensa, todo el mundo sabía, y hoy día hay gente nuestra que es de nacionalidad belga, francesa, española, danesa, norteamericana, argentina, brasileña, italiana, que hoy día están acá.
¿Y qué ocurrió en la Alameda? Ocurrió la manifestación estudiantil y todos sabemos, el televidente sabe, que en definitiva Carabineros arresta al que encuentre primero. Y Jorge, que es un joven nuestro, 21 años, que tiene su pelo largo, muestra en definitiva el estereotipo que a esta sociedad le molesta, el joven que es sospechoso por el solo hecho de ser joven. Luego descubren que es argentino y inventan toda esta trama. En definitiva acá el Ministerio del Interior está tratando de ocultar lo que está pasando en el país y distraer la atención. En definitiva, Jorge González yo lo conozco y no es una persona que haya estado en ningún disturbio, en ninguna situación de ese tipo. Ni tampoco estaba interesado o estaba de alguna forma trabajando, colaborando con grupos específicos de secundarios para esta marcha. No tuvo ninguna reunión con ningún centro de alumnos, ninguna reunión con ningún colegio ni liceo chileno. Fíjate si hay algo que es muy importante. El juez de garantía lo deja en libertad porque no ofrece ningún peligro para el país, no es ningún peligro. Y en definitiva, cuando él sale a la calle, investigaciones intenta engañarnos a nosotros diciéndole que tiene una reunión con él. Yo me opongo a eso, le digo que él está en libertad, que tiene que descansar. Ellos insisten, por se quedan conmigo, y recién ahí me muestran el decreto de expulsión. Decreto que sacó el Ministerio del Interior, un decreto administrativo y que no tiene nada que ver, no tiene ninguna prueba de estar presente en ningún disturbio. En el fondo se está exagerando una situación que, fíjate lo que está pasando con los mapuches también. 4 hermanos mapuches que están en huelga de hambre, en Temuco han habido manifestaciones también pacíficas y sin embargo se intentan demonizar. En este país algo está pasando, la gente empieza a salir a protestar, empieza a salir a manifestarse, dentro de un gobierno que se dice un gobierno socialista y ciudadano. Y en definitiva, ¿qué pasa? Que Carabineros sale a reprimir con mucha fuerza y intentan de alguna manera demostrar de que hay una operación de inteligencia internacional. Acá la única operación de inteligencia que ha habido es la operación de inteligencia del Ministerio del Interior, que ha intentado mostrar a Jorge González casi como el Bin Laden chileno, el Bin Laden argentino, cosa que es totalmente alejada de la realidad y que yo insisto, emplazo al Ministerio del Interior que muestre las pruebas y eso no hay ninguna prueba que acredite eso. Fren Osorio, te quiero agradecer que hayas estado con nosotros conversando sobre la situación particular que causó bastante polémica y controversia esta tarde de Jorge González. Fernando, te agradezco la posibilidad de hacer nuestro planteamiento y también de demostrar que en definitiva el movimiento estudiantil es un movimiento absolutamente pacífico que ha salido a la calle a plantear sus legítimas reivindicaciones. No puede ser que la PSU valga más de 20.000 pesos y que en definitiva que el gobierno lo que intenta es inmovilizar, desprestigiar todo lo que son los movimientos ciudadanos y los movimientos sociales. Y eso no puede ser. Acá se cometió un abuso en contra de un joven argentino de 21 años que trabaja por la no violencia y que lo han sacado casi como un terrorista y lo han puesto al otro lado de la frontera, donde felizmente fue recibido por la gente nuestra. Efren, yo quiero ser franco, yo tenía muchas ganas de conversar contigo a raíz justamente de entender que había opiniones muy tajantes y muy respaldadas por personas con nombre y apellido como tú y como tu partido en defensa de Jorge González por considerar que él no había hecho nada de aquello que se le estaba imputando. Y eso me parece que es lo que hemos conversado y fantástico. Creo que podría dar para un programa completo saber si es que los hechos de ayer responden exclusivamente a una marcha sobre la PSU y sobre problemas de secundario, o si no hay también ahí una situación que se puede percibir y establecer claramente en imágenes de otra naturaleza, que no tiene que ver necesariamente con un pasaje escolar 365 días o el valor de la PSU, pero eso sin duda que nos sacaría del tema de Jorge González. Sí, lo que pasa, Fernando, es que en definitiva lo que acá parece intentar demostrarse que lo que estamos en presencia de un brote de nuevas iniciativas juveniles y estudiantiles. ¿Qué pasó en Francia con lo que hemos visto, que está pasando en distintos países? Y eso demuestra que estamos en un proceso social distinto al que conocemos y que este gobierno lo que intenta es aplacar toda manifestación ciudadana. Claramente acá hay una situación de montaje y que uno incluso al conocer este montaje y lo falso que es, tiene el legítimo derecho a preguntarse, ¿no serán montajes también aquellos jóvenes que empiezan a destruir vidrios y que empiezan a hacer manifestaciones extrañas y raras? ¿No habrán elementos infiltrados, no de los movimientos de izquierda, sino de los movimientos de inteligencia del propio gobierno? Uno tiene la legítima duda, el derecho a preguntarse esa duda.
Efren, te digo con franqueza, ¿me estás planteando eso en serio? Te lo estoy planteando en serio. O sea, lo que yo he visto hoy día es un tremendo montaje. Yo conozco a Jorge, no tiene nada que Está ver bien, con pero ningún... en el caso de Jorge González uno lo puede verificar, como tú muy bien lo dices, con respecto a las pruebas y todo lo demás, pero de ahí a que tú extrapoles de que en virtud de que pueda haber efectivamente una equivocación en un caso, o incluso un error, o incluso una intención de generar a alguien. Tú acabas de señalar que perfectamente podría haber una serie de infiltrados desde el gobierno para generar ese asunto. O sea, ya conocemos personajes como Lenin Guardia, que trabajó en las administraciones anteriores, que efectivamente él confesó que hizo situaciones para demostrar la necesidad del trabajo de inteligencia de los gobiernos. Y fueron situaciones de atentados, situaciones raras que él mismo impulsó, siendo pagado por la propia moneda. Entonces, en definitiva, acá hay mucho que sospechar y claramente los organismos de inteligencia del gobierno están actuando y es muy raro todo lo que ha pasado. Acá hay un montaje grosero, o sea, exagerado, una situación extraordinariamente falsa y claramente uno tiene la legítima duda de preguntarse si no habrán otro tipo de montajes. Efren, te repito, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí esta noche en Última Mirada y bueno, me imagino que alguien va a tener que reaccionar a lo que tú señalaste porque me parece una tesis que yo hasta ahora no había escuchado. Sería bueno que reaccionaran y que al menos en el caso de Jorge González mostraran pruebas de que lo que se ha dicho, no hay ninguna prueba que acredite todo lo que ha dicho el gobierno. Gracias, Efren. Gracias, Fernando.